Bueno, jóvenes, buen día. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Bueno, vamos a platicar un poquito, aprovechar un poquito el tiempo. Como les fue en su examen parcial, ahí vi un montón de correitos como que estaban un poquito preocupados que el examen venía un poquito laborioso. Entonces, pues al final, y algunos que parece que no les salió nota, no sé cómo estaba la cosa. Yo como ahí no, les soy bien franco, no intervengo en el tema de las notas. O sea, a mí pues me solicitan poderles colocar eh, parte de lo que es el examen, qué material utilicé, qué temas utilicé, y basado en ello pues hacerles el examen. Lógicamente pues en algunos pues surgió aquella situación de que el examen venía muy laborioso, el examen no era para una hora, sino que lo había calculado yo para dos periodos. Pues realmente, pues ya fue política la universidad. A mí en su momento, pues me solicitaron el, el examen y les soy bien franco, el examen pues se hizo, en mi caso, con todos los ejercicios para dos periodos, pero creo que la universidad colocó un ejercicio y preguntas, o en algunos casos tal vez dos ejercicios pequeños y preguntas. Yo mandé el material y automáticamente pues la universidad fue la que colocó la información. Yo estoy acá en el chat. Vamos, previo a iniciar, pues me gustaría saber cuáles son sus comentarios. Al final, pues lo que interesa es ir viendo cómo vamos mejorando y cómo vamos trasladando la información hacia ustedes para que sea más entendible. Yo les pasé el material la última semana. ¿Por qué se las pasé la última semana? La razón era también porque yo, como estaba impartiendo clases en semana, no podía impartir ese material antes de que terminara de dar las clases. Por eso era que no se los había enviado. Entonces, pues no sé si tenemos algún comentario. Yo estoy acá para poderlos pues, escuchar. Vamos a ver si tarda un poquito la señal en llegar. Ujú. Bueno, creo que no he recibido ninguna notificación por el momento. Entonces, pues voy a continuar con el contenido del curso. Estoy presentando en este momento. Ah, ya empecé a recibir mensajes, perdón. Ok, hoy tienen examen también. No, no, ¿ah? Por ahí.
Ok. Estoy leyendo los mensajes de cada uno, no tengan pena. Solamente algo, me escuchan ustedes por ahí porque me están escribiendo y me dicen de que no se escucha el audio. No sé si ustedes están, pues yo creo que sí me están escuchando porque me están escribiendo. Es la única forma de podernos comunicar por audio. Entonces, pues esa era la duda que tenía. Perfecto, gracias. Ahí está, ya me están respondiendo si se escuchan. Bueno, entonces miren, sí, realmente jóvenes, pues yo entiendo un poquito, no es que claro, no debe de ser frustración esto, sino que simple y sencillamente, pues tal vez el tiempo. Eh, yo les voy a ser bien franco, el tiempo en estos cursos, a mí me ha pasado, yo en un periodo de 45 minutos no puedo resolver un ejercicio, aunque yo pues digámoslo así entre comillas que logre dominar el tema, no se da. Voy a servir de intermediario entre ustedes y la universidad para ver cuál pudo haber sido la razón o por qué puede que hicieron el examen de esa manera, aunque yo realmente dentro de las políticas de la universidad, pues yo no tengo mucha injerencia, pero si esto no se da de esa manera, pues miren, la otra opción es de que voy a beneficiarlos con ayudarlos para que la tareita, recuerden que ahí se recuerdan que hay una tarea que deben de realizar y esta tarea pues yo se las voy a poner eh, pues no sencilla, una tarea donde ustedes puedan practicar, una tarea donde ustedes puedan aplicar los conocimientos y poder ahí aprovechar y ganarse esos puntos que ahorita pues posiblemente la restaron. Aunque al final lo que no he visto yo es cómo les fue en su parcial. ¿Qué les pregunto eso? Porque algunos, pues entiendo, algunos pocos que me están diciendo, miren, no me dio tiempo, yo sí estudié, sí quería realizar el examen, sí practiqué, pero el tiempo no me dio. Pero unos otros, pues tal vez no se preocuparon y lo único que hicieron fue al Team Marín de Ospingüe responder las preguntas y ahí le fueron pegando al gordo y fueron saliendo beneficiados y tal vez por eso no están preocupados. Creo que tal vez los que más están preocupados son los que sí, tal vez en algún momento, pues intentaron realizar el examen y ahí sí se dieron cuenta que el tiempo fue muy, muy corto. Pero como les repito, yo a la universidad le pasé 4 ejercicios, de los cuales me imagino que les colocó 1 o 2 a lo mucho, pero no creo que les haya colocado los 4 ejercicios. Ok, va. Dice que tienen después, pues yo no sé si sean todos, pero vamos a tratar de avanzar hoy. Vamos a tratar de avanzar hoy. Venían preguntas que nada que ver con la clase, eso sí no lo sé. Yo, en mi caso, sí les soy bien franco. Por eso les dije, creo que es Vázquez Joa, creo que es Joana Vázquez, creo yo. Me están diciendo que venían preguntas que nada que ver en la clase. Yo, en lo personal, las preguntas que coloqué, porque sí coloqué unas preguntas, eh, sí, coloqué lo que he hablado en la clase. Y por eso les dije, 50% va a constar de lo que yo estoy dando en la clase y el otro 50% consta de los videos que están colgados en la plataforma. Entonces, ustedes tendrían que haber visto los videos que están en la clase, posiblemente de ahí venían esas preguntas de las cuales ustedes dicen nada que ver, pero eso no lo di yo, sino que lo dio la persona que grabó los videos que tiene que ser sobre el contenido del programa, pero en algún momento yo no lo impartí, sino que lo impartió esta persona, el compañero o compañera, no tengo la menor idea. Entonces, en este sentido, también tendrían que haber visto eso. Ahora bien, me están diciendo que 5 ejercicios pusieron en la clase. No creo. Yo solo mandé, por lo menos tenía que haber sido 3. Se escucha muy bajo, me dicen. Lo que pasa es que aquí en mi casa todavía están durmiendo, entonces yo estoy hablando bajo. Son mentiras. Tal día. Ahí está. Vamos a ver si se logra escuchar ahí pues ustedes. Entonces ahorita sí ya todos agarraron flexibilidad y empezaron a hablar. Voy a escuchar los mensajes unos minutillos más. Voy a iniciar con la presentación y la próxima semana damos el caso práctico, que es el que a mí me interesa porque este tema, yo quiero que estén concentrados para entender lo que es.
elaboración de estados financieros con datos incompletos. El nombre les dice todo. Si ustedes estaban preocupados por el examen, que sí lo entendieron, que sí entendieron los temas en la clase y que pues el tiempo no les alcanzó, ahora les voy a decir, les voy a hacer un examen con un tiempo prudente de 25. Ahora el tema es elaboración de estados financieros con datos incompletos. Entonces, vamos a ver. Pues yo ya me dice que tiene examen hoy, pues por eso mismo voy a tratar de dar solo la presentación. Eh, 3 ejercicios me parece. También me están diciendo que venían preguntas que nada que ver en la clase. Bueno, 3 ejercicios, pues posiblemente tal vez les hubieran colocado 3 ejercicios en el examen, pero voy a consultar eso. Sí, realmente voy a consultar porque no tendría que haber sido así, pero ya les dije que de acuerdo a ello, pues yo me comprometo a dejarles unos laboratorios, porque tienen también puntos de unos laboratorios que tienen que realizar, que les va a servir para poder ustedes ganar puntos y esos laboratorios, pues voy a tratarlos de colocar lo más entendible para que a ustedes sea fácil poderse ganar esos puntitos y poder responder correctamente. Alejandra Ramos me dice que eran 5 ejercicios, no sé, eso sí no creo que les hayan colocado 5 ejercicios, sería demasiado. Dijeron que era mitad de los videos y la mitad que se vieron en las clases, sí, eso sí, no era ni una de los videos, uy, eso sí no tengo idea porque no vi los videos, no estaba la información de las preguntas, entonces ahí sí, no sé. Lo malo es que al final todos salieron perjudicados, pero yo les voy a echar el aventoncito y no tengan pena, yo entiendo esa situación. ¿Puntos valía el examen parcial? Solo dígame cuántos puntos valían por 25, me imagino. Ok, 20. Bueno, y solo confírmeme cuánto vale el laboratorio. Hay un laboratorio, dos tareas que se les tiene que dejar, que sobre esa tarea ustedes se van a evaluar. Vamos a ver, pues, cuánto eran lo de las tareas que hay que dejar. Días. Bueno, ya tenía la respuesta que quería. Las tareas valen 10 cada una. Bueno, esperemos recuperar esos 20 puntos. Yo me comprometo a poderles echar la mano. Eh, Al final también, pues ustedes son pilas. Yo sé que ustedes son pilas y no voy a quitarles ese mérito y ese crédito que ustedes ya tienen de ser, poderse sobreponer ante la adversidad. El guatemalteco tiene esa situación y yo sé que con esto, pues también yo los voy a apoyar. Como docente del curso de Contabilidad 3, pues vamos a tratar de recuperar esos puntos que se perdieron. Lógicamente, pues van a tener que trabajar, pero ahí se van a dar cuenta ustedes que el laboratorio que se les va a colocar es un laboratorio que contiene los temas que ya vimos y lógicamente para ustedes ya va a ser más fácil volver a repasar y ahí van a desarrollar el comprendimiento del tema. Entonces, y también voy a tratar de ver si me piden el examen, voy a preguntar si es posible que yo se los envíe. Porque ya saben de que dentro del grupo puede haber alguien que me diga, no, Lick, mándelo y yo no voy a estar diciendo nada. A veces pues, puedo y no puedo, pero voy a consultar y si con todo gusto pues me dicen, mire, ahí es su criterio, pues yo se los mando. Me interesa que ustedes estén enterados bien de los temas y yo se los voy a mandar para poderlos, que ustedes revisen si sus notas están bien. Al final, creo que no nos perjudiquemos hablando de la leche derramada, sino de la solución que le vamos a dar a esto. Y ahorita pues voy sobre el siguiente tema que me interesa, que es elaboración de estados financieros con datos incompletos. Estamos en la semana 7. Ojo con esto, mis amigos. Este tema es, yo no los quiero asustar,
pero sí quiero ser bien claro, pensar, pensar, pensar. Este tema es de pensar y analizar bien, bien. Entiendo que aquí tengo a personas que ya han llevado contabilidad, ya saben muy bien cómo es la mecánica de toda la operación contable. Entonces, ahora nosotros vamos a plasmar nuestros criterios, nuestra lógica, nuestro análisis para poder elaborar estados financieros. Y tenemos que tener una base clara de cuáles son los estados financieros y es importante que ustedes comprendan esa parte. Si no tienen claro eso o si no saben ustedes cómo son los estados financieros, pues yo creo que vamos a tener un poquito más de dificultad. Es importante que ustedes sepan bien, bien cuáles son los estados financieros básicos y aquí vamos a ver los dos primeros, que son los que nosotros tenemos que resolver con el contenido del tema. El objetivo de la clase, bueno, proporcionar al estudiante de la Universidad Rural de Guatemala herramientas y alternativas para la integración, para la compilación, para la estructura, para poder armar, si lo quieren entender así, estados financieros. Esto al no contar con toda la información contable de la empresa, aplicando métodos de análisis lógicos para su presentación. Entonces, el objetivo de la clase es pues darles a ustedes una idea de cómo poder establecer los estados financieros que por alguna razón no tienen toda la información. Lógicamente, si imaginemos nosotros que en la vida real nos cuesta en algún momento armar estados financieros con la información que nos entrega la administración, ahora yo les pongo el tema un poquito más complicado. Si no tenemos toda la información, ¿cómo vamos a armar estados financieros? Pues es de la forma más sencilla. Lo único que a nosotros también nos puede asustar el tema, pero realmente no es cosa de otro mundo, no es algo que ustedes no puedan realizar, no es algo que no tengan la capacidad de realizar. Lo que pasa es que tal vez están ahorita preocupados ustedes, primero porque su nota no les fue muy bien, segundo porque tienen examen después de esta clase y tercero porque pueden decirte que la universidad aquí, la universidad allá, pero eso es algo que pues lo dejo a libre albedrío de ustedes. Lo que sí les puedo decir es de que, miren mis amigos, nosotros podemos sobreponernos y salir adelante. Todo está con que nosotros nos propongamos, nosotros luchemos por hacer las cosas bien y ya les dije que con todo gusto yo estoy en exposición de poderlos apoyar. Y en este caso, les voy a dar otro aliciente. Si otros compañeros han podido sacar este tema, porque ustedes no. Si yo lo he podido entender, porque ustedes no. Entonces, esto es algo que quiero que lo tengamos claro. A veces no nos dejemos llevar porque un Goliat nos va a vencer o nos va a intimidar, sino que al contrario, nosotros somos un David que nos puede ayudar a alcanzar la victoria. Entonces, en este caso, pues yo les digo, con todo gusto, yo les voy a estar ayudando y este tema es un tema muy bonito porque nos va a poner a pensar y por eso necesito que todos estén concentrados, que todos estén presentes y creo que no va a ser hoy porque hoy están ustedes preocupados, pero ya una semanita más y ya van a estar ustedes más relajados para poder entender este tema, pero yo voy a iniciar con la parte teórica. Entonces tenemos estados financieros con datos incompletos. Se hace indispensable para elaborar estados financieros con datos incompletos, principalmente un dominio absoluto de la contabilidad. Entonces, este es un elemento bien importante. Poder ustedes entender qué es la contabilidad, cargo, abono, debe haber estados financieros básicos, balance general, estado de pérdidas y ganancias, estado de flujo de efectivo, a los estados financieros, estado de cambios en el patrimonio. Son 5 los estados financieros básicos, de los cuales 2 son los que vamos a desarrollar. ¿Y cuáles son esos? El balance general y el estado de pérdidas y ganancias, únicamente. Eso lo vamos a hacer con datos incompletos. Datos incompletos es simple y sencillamente armar un rompecabezas con piezas que tal vez no las tenemos todas. Por ejemplo, sencillo. ¿Cómo determinan ustedes el capital de una empresa? Entonces alguien me dice, mire, el capital es activo menos pasivo igual a capital. Entonces digamos de que ustedes no tienen el capital, pero solo tienen activo y pasivo. Restando activo menos el pasivo, automáticamente determinan ustedes el capital y ya armaron un rompecabezas. De esto se trata el desarrollo de este tema. Ir analizando qué suma, qué resta, qué me beneficia, qué no me beneficia. Esto es lo importante de este tema. Por eso es de que quiero que ustedes estén bien concentraditos para poder entender cómo se va a desarrollar este ejercicio. Saber el origen y el manejo de todas las cuentas.
que lo componen. Vamos a ver que yo creo que aquí están pues todavía escribiéndome y en el examen no va a haber error. Lo que pasa es que tal vez no le dio tiempo. Ok, perfecto, me parece muy bien. Y lo tengo aquí. Aquí Vázquez me está diciendo, Lick, sería bueno que veamos rápidamente un estado financiero normal para ver uno incompleto. Bueno, la base es poder tener claro cómo es el estado financiero y eso es lo que yo quiero que veamos a entender. Entonces aquí digo, saber el origen y el manejo de todas las cuentas que lo componen. Entonces yo pues voy a presentar un estado financiero, como dijo el compañero acá, completo, vamos a verlo y poder entender cómo viene desarrollándose. Normalmente los estados financieros que deben integrarse son el balance general y el estado de resultados. Únicamente esos dos son los que yo necesito para este curso. Porque también se puede determinar con estos dos, el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias y el balance general, el estado de flujo de efectivo. Pero no les quiero complicar más la vida por el momento, sino que simple y sencillamente con estos dos. Bueno, características. Dicen, en este caso, pues se generan aquellos negocios, sobre todo de propiedad individual, que no llevan contabilidad y necesitan estados financieros al momento de presentar su declaración anual. Y esto se puede dar. Nosotros nos podemos ver continuamente de que hay, por ejemplo, ahorita que hay que presentar declaración anual a finales de este mes de marzo. Habemos muchos que estamos corriendo con la papelería para poder armar los estados financieros y poder hacer la presentación a la SAT. Y automáticamente, ¿y cómo lo hago? ¿Y por qué lo hago? Y mire que mi cuenta bancaria no me cuadra, que mire que mis documentos y facturas no tengo, que mire, pero... Entonces, ahí es donde ya entra el valor indispensable de un contador público editor, una persona que sabe realizar y analizar esta información. Para eso, pues lógicamente necesitamos ciertas herramientas, ciertos recursos que aunque no estén todos completos, pues nos podemos dar cuenta cómo se ha ido desarrollando la operación. Si, por ejemplo, tan sencillo que lo puedo decir, en noviembre yo tenía un crédito fiscal de 50,000, pero en diciembre tengo un crédito fiscal de 25,000, quiere decir disminuyó mi crédito fiscal y la razón fue ¿por qué? Porque en algún momento hice una declaración donde iba por pagar y mi crédito fiscal bajó. Un ejemplo. Entonces, se debe de analizar. La lógica entra mucho en juego acá. Entonces, en este caso, pues normalmente se dan para aquellos negocios sobre todo de propiedad individual que no llevan a contabilidad, no tienen su contabilidad en orden. Pero ¿qué pasa en las empresas que sí tienen contabilidad? Ah, bueno, entonces aquí hay otro problema. También se da en aquellos negocios que sí llevan contabilidad, pero que sufren algún tipo de siniestro. Los registros se pierden y posteriormente hay que integrarlos. Y eso se da comúnmente. Hay empresas que por alguna razón han llevado contabilidad, y lógicamente, pues que vino la tormenta, se llevó la papelería, que el contador se enojó con la gerencia y se llevó los papeles o dejó todo desordenado y no sabemos dónde está. Que resulta que el contador anda de viaje y se necesita presentar los estados financieros para un crédito en el banco y tenemos solo hasta el día de mañana para poderlos presentar. Entonces pueden haber muchas situaciones en donde la información no esté por una u otra razón. Y entonces aquí es donde va a entrar nuestro criterio lógico, nuestro criterio analítico, nuestra experiencia. Entonces esto es bien importante, pero tenemos que tener claras nuestras bases. Ya les dije, saber cuáles son los estados financieros, balance general, estado de pérdidas y ganancias, saber qué suma, saber qué resta, qué es debe, qué es haber, qué es cargo, qué es abono, para poder entender todo lo demás que nosotros vamos a realizar en este tema. Bueno, dice que elaborar estados financieros con datos incompletos es como armar un rompecabezas y de esto se trata. No tenemos o no sabemos dónde están todas las piezas, pero las tenemos que ir colocando hasta llegar a armar el plan completo, en el cual es ir necesario armando pieza por pieza hasta completar. Y al final, esto es, o sea, si ustedes me preguntan qué son estados financieros con datos incompletos, pues sí, es armar un rompecabezas. En pocas palabras, esta sería mi respuesta. Cuando le preguntan a ustedes, mire, ¿y qué es datos incompletos? Armar algo como que si fuera un rompecabezas. Aunque el rompecabezas tiene todas sus piezas, pues las tiene regadas. Lo mismo sucede con la contabilidad de una empresa, que puede tener toda su información,
pero no la tiene en orden, no la tiene completa, entonces hay que irla armando. En la contabilidad las piezas serían las cuentas, que es lo que yo les estoy diciendo que es importante, y el rompecabezas serían los estados financieros. De esto sería importancia. La importancia de los estados financieros radica precisamente en la información financiera, la cual presenta y proporciona en forma veraz y oportuna una fuente muy valiosa para la toma de decisiones financieras y administrativas. Entonces, en este caso, nosotros sabemos de que, si bien es cierto, como el licenciado está diciendo que datos incompletos es armar un rompecabezas y hay que hacer una diferencia entre suma, resta, entre esto y lo otro, y ya están los estados financieros. Pareciera que fuera así sencillo, pero también esto tiene algo bien elemental e importante. Si nosotros vamos a establecer estados financieros con datos incompletos, tenemos que estar seguros de que la información por lo menos va a estar en un 95% correcta. Aunque no se tenga toda la información, yo tengo que estar seguro de que estoy realizando bien mis cálculos, mis proyecciones, porque no solamente es de establecer un estado financiero, sumar y restar de aquí a este lado, ya me cuadró. La razón es que, si se recuerdan, de que en algún momento va a servir para algo bien importante. Ya les dije, por ejemplo, un préstamo. Entonces, un préstamo, lógicamente, la entidad financiera va a tener en algún momento que corroborar lo que está ahí. Y si lo que está presentado en los estados financieros, que se hicieron con datos incompletos, no cuadra al final con la información que ha tenido la empresa durante los últimos años, nosotros estamos cayendo en algo erróneo. Entonces, todo esto es lo que tenemos que analizar bien, bien. Hay que tener bien claro esto porque no es nada sencillo, pero tampoco es nada complicado. Sí tiene su dificultad, pero esto nosotros lo podemos controlar. Métodos para determinar el resultado. Bueno, para determinar datos incompletos tenemos pues tres métodos. Está el método de débitos y créditos, ¿sí? Que es similar al método de aumentos y disminuciones. Si en algún lado aumentó, en otro lado disminuyó y viceversa. Método de débitos y créditos es si de aquí yo quito, aquí aumento o aquí corto. Un ejemplo, para poderlo entender. Y el método analítico o elaboración de estados resultados, que este es en el que yo quiero que aterricemos. Analítico porque este me va a dar la oportunidad de pensar, la oportunidad de analizar, la oportunidad de poder plasmar mi experiencia, la oportunidad de que yo ponga mis conocimientos. Entonces, el método analítico me va a hacer, en pocas palabras, quebrarme la cabeza. Pero eso va a servir a ustedes para la vida. No es solamente para el curso, por eso es indispensable que ustedes estén concentrados, estén conmigo en la clase, y ahí se van a dar cuenta que no es cosa de otro mundo. Entonces ahí vamos a entender la perspectiva de cómo se desarrolla un ejercicio o un caso práctico con datos incompletos. Si no tenemos duditas hasta ahorita, pues me cuentan ustedes. Yo voy avanzando por acá. Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice el amigo? Ah, ok. Ok, eso está bueno que me lo digan. Ahorita lo que sí que estoy leyendo para que ustedes puedan entender. Dice, mi amigo Gerson dice, Merelik, aquí pues hay muchos que nuestro trabajo no se relaciona nada con la conta. Solo le pido por favor que nos ayude para que podamos entender y no salir perjudicados. Ok, eso también es importante que yo lo tenga claro porque eh, a veces nosotros pues, nos podemos transmitir información como que ustedes conocieran, aunque al final sí es obligación del estudiante saber bien qué son los estados financieros.
¿Por qué les digo esto? No es a modo regaño, sino que también dentro del grupo que tenemos acá en la clase, pues hay algunos que tal vez nos puede valer hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque sabemos de que pues, la universidad presenta sus exámenes y es de preguntas falso y verdadero, si lo quieren ver así, está no, y entonces ya no nos complicamos y estamos dejando de aprender ¿por qué? Por las facilidades que nos da la tecnología, pero no sabemos que la tecnología nos está perjudicando a futuro porque no nos ayuda a pensar. Eso se lo digo yo a modo personal, no a modo de regaño, sino a modo de que entendamos. Si bien es cierto, pues yo les digo, las clases virtuales a mí no son mucho de mi agrado, porque fácil es dejar conectada la computadora y yo recibiendo clases virtuales, no me doy cuenta si el estudiante está o no está, solo sé que tiene ese día la computadora y tal vez, me voy a poner yo como ejemplo, yo estoy recibiendo clases en este momento y enciendo la computadora y dejo la computadora trabajando, que el docente esté hablando y yo haciendo otras cosas y no estoy concentrado. Y entiendo también esa parte como estudiante, porque también es como un poquito aburrido estar frente a una computadora, no es como que está uno en la clase y por lo menos está uno poniendo atención al docente entre pauta y entre pauta está uno molestando al compañero y está conociendo gente. Ese tipo de relación social hace también de que nosotros, pues, extrañemos el salón de clase, extrañemos el acercamiento a la educación, pero también tenemos que adaptarnos a esta modalidad y como repito, entiendo que es un poquito desesperante o aburrido estar frente a una computadora y estar así, a veces hasta tal vez tuvimos un día, una semana muy laboriosa y automáticamente pues nos da un poquito de cansancio para poder estar recibiendo la clase, pero esto se los explico porque también, como repito, hay compañeros de que no le ponen mucho interés porque como es virtual ya saben de que es falso y verdadero, esta sí, esta no, la universidad me da 5 preguntas, 5 posibles respuestas para poder responder o 4 y automáticamente pues no me esfuerzo tanto. Ahorita es donde nosotros pues nos damos cuenta de lo factible o de lo importante que es poner atención, de lo importante que es poder practicar. Pues al final tenemos que avanzar, o sea, el tiempo no se detiene y tenemos que seguir avanzando y por eso les digo, hay que poner atención y cualquier dudita, pues yo estoy para poderles apoyar. Y entonces, esto se lo explico porque aquí, pues el comentario que me hicieron ver es bien cierto. Hay compañeros de que no todavía tienen claro lo que es un estado financiero. Y si no tienen claro lo que es un estado financiero y vamos a aterrizar en datos incompletos, está más complicada la situación, porque no estamos entendiendo o no vamos a llegar a entender bien el tema. Pero yo sí necesito que antes que avancemos me pregunten y aprovechemos ese tiempo. Entonces dice acá, Vázquez me pregunta, Meleli, ¿hay multa, prisión, que se pasa al entregar de información falsa? Sencillo. El estado financiero lo tiene que certificar un contador público auditor y si pones tu firma y tu sello, automáticamente te vas preso. Y eso lo podemos ver nosotros, por ejemplo, con los casos que se están viendo de personas que son conocidas a nivel nacional, el intendente o el superintendente de la SAT, por haber firmado información, ahí pues está guardando prisión. ¿Por qué? Porque presentó información que estaba incorrecta. Entonces eso hay que tenerlo bien claro, hay que ser delicado en este tema. 5 minutos antes que nos dé tiempo de entrar al examen. Disculpa. No, yo voy a tratar de terminar antes. Voy a tratar de terminar solo la presentación, que son como 15 láminas, y ya los dejo yo a ustedes que puedan estar tranquilos y relajarse para su examen. Sí, yo soy de la opinión de que las clases presenciales son mucho mejor. O sea, a mí en lo personal, las clases presenciales son mejor. Ok, bueno, entonces, pues, eh, regresando, estamos en los métodos para terminar y yo les dije que me iba a enfocar en este, que es el método analítico. ¿Por qué? Porque se me ayudará a pensar. Eso es lo que yo necesito, pensar. Algunos ya me conocen y saben de que yo soy, pero bien exigente en ese tema. Me gusta mucho que piensen porque les hablo yo a los estudiantes y les digo, miren, no es lo mismo la clase al contenido de clase a que ustedes ya estén en la vida real. En la vida real ya es diferente la cosa. Pero si ustedes han tenido la capacidad de poder entender en la clase, en la vida real se les va a hacer más fácil. Eso es como que ustedes vayan a la guerra y a ustedes les digan, bueno, mire, este es el fusil,
Usted para disparar tiene que jalar el gatillo y ahí sale la bala para poderle dar al contrincante. Pero si ustedes ya en la vida real tienen al contrincante cerca, no tienen dónde esconderse y están con ese tema de nervios, a ustedes se les olvida que le dijeron jale el gatillo, ustedes lo que hacen es correr y esconderse, y entonces ahí por un momento se les olvida a ustedes lo que aprendieron en la clase presencial, pero es importante tener una clara lógica, es importante tener clara la comprensión y desarrollo de cada uno de los temas. Entonces, siempre tengan bien claro, es lo mismo la teoría a la práctica, que la teoría sí me ayuda y es una buena base para la práctica, eso sí es importante. Por eso les digo, me gusta mucho que piensen, me gusta mucho que analicen, porque cuando uno está frente a un puesto de trabajo, cuando uno está con el gerente de la empresa, la, el gerente no le va a decir, mire, necesito que me realice los estados financieros y recuérdese de las fórmulas que le enseñaron en la universidad para poder hacerlo. No, le dice, mire, necesito por favor los estados financieros, vea cómo me los calcula, pero los necesito ya. Ahí no hay poder de Dios que le digan a ustedes, váyase a sus libros. Usted tiene que hacerlo porque lo tiene que hacer. Y ahí es donde tiene el estudiante ese matiz de poder entender y poder resolver esos casos en donde está sufriendo de nervios, está sufriendo de tensión y está sufriendo de que no tiene nada y tiene que sacar la casta y ponerse las pilas. Eso es lo que yo necesito. Y que ustedes, pues, no se fijen en la dificultad, sino se fijen en lo importante que es entender y aprender. Y en este caso, pues yo les dije que me iba a enfocar. Los 5 estados financieros son balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo efectivo y notas a los estados financieros. Para el efecto del curso vamos a analizar datos incompletos con únicamente estos 2 estados financieros, balance general y estado de resultados. Bueno, y eso serían. Y entonces aquí a petición del compañero, me dicen los estados financieros. Ok, perfecto. Y entonces aquí tenemos el estado de pérdidas y ganancias. Entonces voy a hacer una breve explicación. Lógicamente está sin números porque con números es más complicado para ustedes, pero sin números, sin valores, pero yo lo que quiero es que tengan este estado financiero que es el estado de pérdidas y ganancias, se vuelve el básico. Este esquema es el que quiero que ustedes se aprendan, donde nosotros tenemos primero el estado de resultados, el nombre de la empresa, la fecha, ojo con esto, el periodo que se está analizando en el estado de resultados siempre va a ser de un periodo de un año como máximo. Inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Esto quiere decir que nosotros podemos presentar estado de pérdidas y ganancias, siempre debe iniciar del 1 de enero a cualquier mes del año que nosotros estemos presentando. Puede ser al 31 de enero, al 28 de febrero, al 31 de marzo, al 30 de junio. Y como máximo al 31 de diciembre. Todo debe de ser del mismo año. No puede pasar de 12 meses que ustedes me digan, mire, estoy presentando el estado de resultados del 1 de enero del año 2020 al 31 de diciembre del año 2022. Está mal. Eso no se puede dar. Porque por lo regular, como todos en la vida real, nosotros al final del año hacemos un conteo de cómo me fue en el año, qué hice, qué no hice, qué me faltó realizar. Si ustedes se dan cuenta, en diciembre estamos todos analizando y pensando siempre en algún momento de nuestra vida, qué tanto fue lo que hice yo en el año, qué no hice, qué me faltó hacer. Lo mismo se toma para los empresarios, en donde nosotros al finalizar el año, nosotros tenemos que determinar si generamos una ganancia o una pérdida. Entonces se hace en el estado de resultados y lógicamente pues si el estado de resultados está entendible, esto memoricen ustedes. Ventas menos costo de ventas me da una ganancia bruta. ¿Por qué es una ganancia bruta? Porque esta ganancia no tiene descontados los gastos que se llevaron en operar la empresa. ¿Y cuáles son estos gastos? Bueno, los gastos de administración, que estos gastos de administración son, por ejemplo, todos aquellos sueldos que se le pagaron al área de gerencia, al área administrativa, al departamento de contabilidad, al departamento de cobros. Y también los gastos de venta. Y los gastos de venta son todos aquellos sueldos y comisiones que se le pagaron al equipo de ventas, publicidad que se pudo haber pagado, servicios para el área de ventas como teléfono, como internet.
que se generan para el área de ventas y también se pueden generar estos servicios en el área de administración que van clasificados en gastos de administración. Entonces, aquí hay que tener bien claro, los gastos de operación incluyen gastos de administración y gastos de venta. Estos gastos, pues lógicamente, son diferentes a este renglón que es costo de ventas. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les hago la relación? Porque algunos dirán, mire, usted en costo de ventas coloca todo lo que usted generó para poder realizar su producto. Sí, que es muy diferente a estos rubros como gastos de administración y gastos de venta. Entonces, me regreso un poquito hacia acá para que ustedes puedan entender esa parte. Solo me un segundito que ustedes terminan su clase a las 9:20. Abajo. Ok. Ok. Vale. Entonces, veamos. Cuando nosotros iniciamos el estado de resultados, ya les expliqué el intervalo de tiempo, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022. En este caso, no puede haber otra fecha mayor a 12 meses. Y siempre debe tener este intervalo porque aquí voy generando el resultado de mi empresa en un periodo dado. Ventas y servicios es todo lo que yo recibí durante el periodo que estoy presentando mi estado de resultados. Todo lo que recibí en plata. Ya puede ser venta de productos o un servicio prestado. Hasta ahí estamos bien. El costo de ventas refleja todo lo que me costó elaborar el producto o todo lo que me cuesta por prestar este servicio. En este caso, el costo se utiliza más cuando una empresa produce, porque entonces aquí es todo lo que yo estoy invirtiendo para poder elaborar. Por ejemplo, este lapicero, ¿cuánto me cuesta elaborar este lapicero? Todos los materiales van incluidos en este costo de ventas. Y por ejemplo, si el costo fue de 10 quetzales, yo este producto lo estoy vendiendo, por ejemplo, a 15 quetzales. Entonces, mis ventas menos mis costos me va a dar mi ganancia bruta. Se llama como tal porque es una ganancia que tiene todos, que aún no ha sido desglosada por los gastos operativos. Es una ganancia todavía sin ser descontados estos rubros. Por eso se llama ganancia bruta, pero una ganancia virgen, si la quieren ver así o la quieren entender así, no tienen descontados algunos otros rubros como lo son. Por ejemplo, gastos de operación, que era lo que les explicaba. En los gastos de operación van desglosados los gastos administrativos y los gastos de venta, que estos son diferentes a los que se generan en la producción, como el costo de ventas. Entonces, en este caso, los gastos administrativos tienen que ser todos aquellos gastos que se generan en el área de administración de la empresa. Teléfono, sueldos, bonificaciones, prestaciones laborales, internet, papelería y útiles, todo lo que se genera de gastos dentro de la administración y que no tiene nada que ver con la producción. Luego tenemos los gastos de venta, que son los gastos que se generan en nuestro departamento de ventas. Aquí van sueldo de vendedores, comisiones de vendedores, prestaciones laborales de vendedores, publicidad, internet, comisiones sobre publicidad y todo tipo de gastos que se generen para poder vender. Va acá dentro de los gastos de venta. Entonces, sumado a esto, nosotros le damos un título que se llama gastos de operación. Entonces, mi ganancia bruta menos mis gastos de operación me da en la mayoría de casos una ganancia en operación. Hasta este momento ya voy descontando mis gastos de operación. Pero resulta que tengo otros reglones que son otros ingresos y otros gastos. ¿Estos a qué se refieren? Bueno, por lo regular yo puedo tener algún otro tipo de ingreso. Y ustedes dirán, mire, pero ¿por qué no lo colocó acá en ventas? Que aquí es donde van todos los ingresos por ventas o servicios. ¿Por qué no colocó sus ingresos? Bueno, recordemos que el objetivo de una empresa es producir o prestar un servicio. Pero dentro de estos otros ingresos se generan aquellos o se aplican o se colocan aquellos ingresos que se da, por ejemplo, yo tengo mi cuenta bancaria.
y esta mi cuenta bancaria en algún momento me está generando algún tipo de interés. Denme un segundito. Ahí estamos, perdón. Entonces, yo les comentaba de que en este caso, en otros ingresos u otros gastos, yo voy a incluir dentro de esos ingresos algo que no sea la razón de ser de mi actividad. Por ejemplo, yo tengo una cuenta bancaria y resulta que esta cuenta bancaria donde me depositan mis clientes, donde tengo mi chequera, donde tengo todo lo que corresponde a la empresa, automáticamente el banco me está generando un tipo de interés por tener mi cuenta bancaria. Entonces, como mi objetivo primordial no es tener una cuenta bancaria para que solo me genere intereses, no. El objetivo primordial es tener una cuenta bancaria para poder tener movimiento y pagarle a mis proveedores, pagarle a, a mis trabajadores y ahí me depositen todos mis clientes. Entonces, ¿me genera un interés? Sí. No lo coloco acá en ingresos de ventas ni ingresos de servicios, sino que lo coloco en un renglón aparte donde van ese tipo de ingresos que no es la razón de ser de mi empresa. Y en otros gastos, pues, ¿qué pues, sucede en otros gastos? Posiblemente acá se estén generando algún tipo de gastos, como por ejemplo, gastos que me están cobrando, el banco me está cobrando por cheque rechazado, por ejemplo. Mi objetivo no es tener yo que me estén rechazando cheques continuamente. El objetivo es de que yo pueda tener mi cuenta bancaria para las operaciones que ya les mencioné, pero por alguna razón me están cobrando por cheque rechazado, me están cobrando un recargo por generar una chequera nueva. Entonces, este es un ingreso. Entonces, eso va en otros ingresos y otros egresos. Automáticamente, esto va restado, porque yo tenía ganancia en operación más menos más ingresos, menos gastos, automáticamente el efecto me va a generar una ganancia, si tal fuera el caso, el saldo es antes de impuesto. Vamos a ver, algunos me escribieron. Ok, aquí ya había otras preguntas. Bueno, Catherine me pregunta, ¿puede existir costo de servicios? Ok, esa pregunta está muy buena. ¿Cómo poder determinar el costo de un servicio? Por lo regular, esto va aquí porque aquí era donde yo no había visto esa pregunta, donde yo les había colocado ventas y servicios. El costo por servicios es muy complicado poderlo llegar a determinar, porque por ejemplo, si yo presto mi servicio de dar clases, un ejemplo, ¿cómo puedo determinar ese costo? Si lo que yo genero es consumo de energía eléctrica, consumo de internet, eh, algún otro gasto que tenga, alguien dirá, mire, eso colóquelo en gastos administrativos. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder calcular hasta cierto punto cuántas horas utilizo de internet, cuántas horas utilizo de depreciación de mi computadora, cuántas horas utilizo de algún otro rubro que se genere por prestar este servicio. Entonces, en este caso, por lo regular, la ley me ostenta hasta un 70% de mis gastos de administración para poderlos colocar en servicio. O mejor dicho, para que me puedan entender mejor, de lo que yo facturé de servicios hasta un 70% como costo de servicio. La mayoría de empresas lo que hacen es de que colocan servicios prestados, no se coloca costo de ventas porque eso, como repito, es un poquito difícil cuantificar. Si alguien quisiera colocar, sobre estos servicios coloca el 70% de costo.
Por ejemplo, yo facturé 100 quetzales de servicio de clases, un ejemplo, el 70% va a ser de mi costo. Lo demás lo puedo colocar en gastos administrativos. O simple y sencillamente evitarme hacer tanta la complicación del tema, coloco servicios, no coloco costo de ventas, pero todo lo coloco en gastos de administración, que sería internet, energía eléctrica, combustible, que por alguna razón las clases las vaya a dar algo claro y que genere movimiento de un lado a otro, entonces automáticamente lo puedo colocar en gastos administrativos. Entonces, no sé si hasta esta parte les queda claro el costo de servicios. Vamos a ver. Catherine era la que me está preguntando si pueden existir costos por servicios. Ya más o menos le expliqué lo que eran costos por servicios. No existe un cálculo específico. ¿Por qué? Porque es difícil cuantificar. Mientras que cuando uno elabora un producto, ahí sí puede uno cuantificar el costo del producto, pero en servicios es un poco difícil, pero la ley me dice que hasta un 70% sobre lo facturado por servicios puedo colocar como costos por servicios. Si no lo quisiera colocar en ese reglón de costos, yo lo puedo colocar todo en gastos administrativos. Bueno, entonces ya Vázquez contestó sí, yo ya les expliqué cuál era la opción. Ya ni el ejemplo de otros ingresos, las suscripciones. En otros ingresos va a ir todo aquello que no sea la razón de ser de la empresa. Ya les hice un ejemplo en el caso de los intereses que pagan en otros, en alguna cuenta bancaria. Entonces, es decir, otros ingresos son aquellos ventas de servicios, bienes fuera de nuestro giro habitual. Correcto. Todo lo que no sea de nuestro giro habitual va en otros ingresos. En el rubro de otros ingresos, pues yo como aquí lo coloqué resumido, me está preguntando Jacobo, en el rubro de otros ingresos y otros gastos, ahí va todo neteado. Pues yo coloqué acá, solo para efectos de condensar la presentación del estado financiero, otros ingresos donde ustedes pueden tener ingresos por intereses ganados en cuentas, ingresos por algún otro tipo de actividad que no se esté generando. Por ejemplo, intereses por, ya les dije, la cuenta bancaria, por alguna otra operación que no tenga del giro normal de la empresa. Entonces aquí puede ir otros ingresos. Y en otros gastos, pues la operación de pagar algún interés por algún préstamo que yo esté generando. Yo no tengo una empresa para poder estar generando algún préstamo, algún recargo por manejo de cuenta, algún recargo por algún cheque que fue rechazado, va en otros gastos. Entonces aquí lo único que hago es netear el saldo. Dependiendo si aquí obtuve ganancia, pues voy a netear el saldo y voy a efectuar la operación de acuerdo a lo que me haya dado en la ganancia. Si, por ejemplo, de acuerdo al resultado que me haya dado acá, en ganancia o pérdida en operación. Entonces, lo que tengo que hacer es ver cuál es el efecto de esta operación. Si yo, por ejemplo, en otros ingresos tuve 100 quetzales y en otros gastos tuve 50, aquí tengo un saldo positivo de 50 quetzales. Si me dio ganancia en operación, a esto que me dio de ganancia le voy a sumar estos 50. Si fuera al revés, si me dio pérdida, automáticamente a estos ingresos de 50 quetzales le voy a restar esta pérdida para ver cuál es el efecto. Entonces, al final, todo es cuestión de utilizar la lógica para poder ver el resultado. Entonces, por eso aquí, solo para ejemplos, puse ganancia o pérdida en operación, más otros ingresos menos otros ingresos, buscando el efecto de los resultados que nos vayan dando acá. Entonces, ahora bien, si me generó ganancia o me generó como saldo positivo el resultado acá, va a ser una ganancia. Si me genera saldo negativo, va a ser una pérdida. Ojo con esto que les voy a decir ahorita. Solo voy a ver las preguntas que me están haciendo acá. Digo una pregunta. ¿Sobre qué ganancia se realiza el cálculo ISR? Ahorita lo voy a ver. Ok, Jacobo dice, ¿nos puede explicar neteado o por separado? Ok. El costo de los servicios viene siendo su tiempo. Sí, lo que se utiliza en el tiempo que estoy prestando el servicio, como consumo de energía, consumo de internet, etcétera. Ok.
Y aquí presentaron un estado de resultados, ingresos, costos de ventas, costos de ingresos, ok. Ahí les presentaron en el chat un estado de resultados, una información que les puede servir. Eh, Crédito fiscal perdido. No existe el crédito fiscal perdido. Crédito fiscal es crédito fiscal. Tengo algo que exigir. Entonces, vamos. Voy. Iba por acá otros ingresos, otros gastos. Aquí me pedían que lo pudiera desglosar. Ya lo desglosé más o menos para darles una idea, porque es una presentación. Ya después lo vamos a ver en un caso práctico. Entonces les decía, para los compañeros que preguntaron sobre el impuesto sobre la renta. Bueno, entonces en este caso, si el resultado fue positivo, hay una ganancia. Sobre esta ganancia se debe de hacer el cálculo del ISR. En la actualidad, el ISR es sobre el 25%. Entonces, a la ganancia que nos dio, le calculamos un ISR que es de un 25%. Luego, por ley, tenemos que calcular una reserva legal. Esa reserva legal es de un 5% como máximo que me indica la ley. ¿Sobre cuál se calcula esta reserva legal? Ojo con esto. Está la ganancia menos el ISR al saldo que me dé, le calculo la reserva legal del 5%. Repito nuevamente, tengo la ganancia antes del impuesto sobre la renta. A esa ganancia le calculo el 25%. Entonces ya tengo acá una cantidad. Entonces ya vengo y nuevamente jalo la ganancia menos el saldo que me dio de impuestos sobre la renta. A ese valor que me dio, le calculo el 5% y ya tengo mi reserva legal. Y entonces luego hago ya mi operación como tal. Ganancia antes de impuesto menos el ISR menos la reserva legal y ya me da la ganancia del ejercicio. Este impuesto sobre la renta yo lo tengo que pagar al fisco, pasa como un pasivo posteriormente del resultado que me dio acá. La reserva legal la traslado a patrimonio y la ganancia del ejercicio que me dio acá la traslado a la integración también como patrimonio, como ganancia del ejercicio. Estos tres rubros que ustedes tienen acá, impuestos sobre la renta pasa como un pasivo, la reserva legal pasa como un parte integral del patrimonio y la ganancia del ejercicio pasa como parte integral del patrimonio. Entonces, este estado de resultado me genera la operación que se dio en un año y se traslada al balance general. Ojo con lo que les estoy diciendo. Por eso es de que dice resultado del 1 de enero al 31 de diciembre, y era lo que yo les decía. A fin de año nosotros hacemos recuento de todo lo que pudimos haber realizado durante el año y que sí se logró y que no se logró. El resultado de esto es lo que se traslada al balance general. Antes de que vea sus preguntitas, otro tema importante es, si en lugar de generar ganancia hay pérdida, hasta acá queda el cálculo del estado de resultados. No se calcula ISR porque la ley me indica que únicamente se le calcula ISR a aquellas empresas que generan ganancia dentro del territorio nacional. Si la empresa generó pérdida, ¿de dónde voy a pagarle yo impuestos al Estado si estoy perdiendo? No procede, entonces únicamente me quedo hasta acá donde dice pérdida del ejercicio. No hay cálculo de ISR y no hay cálculo de reserva legal. Entonces, este reglón de pérdida se traslada directamente al balance en el cuadro que dice patrimonio. Y ahorita vamos a ver el balance. Entonces, ojo con esto. Voy a leer sus preguntas.
para poder ver acá. Vamos a ver, pues entonces, ahí estamos. Si los ingresos de bancos son por intereses, hay que separarlos como ingresos no afectos para poder determinar el ISR del resultado. Sí, pero mire, pues no estemos mezclando ahorita, lo que pasa es que estoy viendo que ya nos estamos metiendo a presentar, nos estamos metiendo a preguntas de cómo poder presentar los formularios. Entiendo que algunos pues no tienen la base teórica de la contabilidad, pero sí tienen la base práctica de poder presentar estados financieros y hacer declaraciones. Aquí es diferente. La contabilidad a la utilización de formularios ya es un poquito diferente, no se vayan a confundir. Porque lo que pasa es que entonces ya estamos entrando a otro tema. Yo igual tenía entendido que los intereses bancarios son exentos de impuestos. Sí son exentos de impuestos para el efecto de presentación de formulario, más no para el cálculo del impuesto, más no para el cálculo de la contabilidad. Sí son exentos. ¿Por qué? Porque los intereses, así rapidito se los explico, el interés que me cobra el banco ya tiene descontado el impuesto sobre la renta del 10% que dice la ley. Entonces ya va neto. Para efectos de presentación de formulario, sí, pero no quiero confundirlos más porque si no, los que sí entendemos esa parte, sí vamos a estar claros. Los que no entendemos cómo hacer estados financieros con estas preguntas, los estamos confundiendo. Exacto, David. Entonces, para la reserva legal sería ganancia antes de impuesto menos el impuesto sobre la renta, que es el 25%, por el 5% igual a reserva legal. Exacto. Ahí está, ahí estamos. Estoy viendo el chat porque quiero también resolver las dudas, algunos que ya se pasan a otros temas que sí son parte del rollo que estamos viendo, pero ya vamos a confundir algunos, por eso te que les digo sí y no, pero no quiero confundirlos, solo quiero que me vayan entendiendo. Entonces, veamos. La ganancia del ejercicio, estos tres rubros que yo les trasladé acá, es el resultado, el ISR, la reserva legal y la ganancia del ejercicio es el resultado del estado de pérdidas y ganancias y esto se traslada al balance general. Ya les dije, ISR se traslada a pasivo, corto plazo. Reserva legal va a la integración del patrimonio y la ganancia del ejercicio también a la integración del patrimonio. Estas tres cuentas cuando hay ganancia. Cuando hay pérdida, solamente se genera pérdida del ejercicio, que es acá, que me dio. Por haber pérdida, no se calcula ISR ni reserva legal. Y únicamente este reglón de pérdida se traslada al balance en la cuenta de patrimonio. Ahora veamos el balance. Entonces, siempre está la empresa, los ganadores, está el balance general o estado de situación financiera. Y si ustedes se dan cuenta, la fecha de cálculo dice en este caso estamos haciendo un año de 365 días, 31 de diciembre. El balance puede ser presentado también a cualquier fecha del año, pero aquí lo que me está diciendo este intervalo de fecha es desde, entre comillas, desde que nació la empresa se presenta el balance general en este caso me está dando el entendido a una fecha que yo quiera presentar. ¿Por qué dice Porque aquí, como su nombre lo dice, balance, lleva todas las operaciones desde que nació la empresa hasta la fecha que se esté presentando. No es un intervalo de resultado del 1 de enero al 31 de diciembre, como es el estado de pérdidas y ganancias, sino que aquí es el referido o dando una interpretación que es desde que nació la empresa a una fecha dada. Por eso dice al 31 de diciembre. Entonces se sobreentiende de que aquí usted va a presentar el resultado desde que nació la empresa a la fecha que usted quiera presentarlo. Y si ustedes se dan cuenta en patrimonio, aquí va a ir, en este caso, o iría incluido en este caso, la ganancia que se haya generado en el ejercicio más la reserva legal. O en su defecto, y en este caso, en pasivo corriente, el ISR por pagar, que fue el que trajimos del estado de pérdidas y ganancias. O en su defecto,
Si solo dio pérdida, iría acá en patrimonio, pérdida del ejercicio, únicamente. En este entendido, por eso es importante tener claro que el estado de pérdidas y ganancias, su resultado es indispensable para el balance general. Entonces, en activo no corriente, colocamos todas aquellas cuentas que sean de periodos mayores a 12 meses. ¿Cuáles pueden ser? Activo fijo, mobiliario y equipo, herramientas, vehículos, que son cuentas que llevan su tendencia a mayor de 12 meses. ¿Sí? En corriente son todas aquellas cuentas que tienen movimiento durante el año, que tienen movimiento en un periodo menor a 12 meses. ¿Cuáles pueden ser aquellas? Clientes, cuentas por cobrar, caja y bancos, inventario de mercadería, que estas cuentas, como su nombre lo dice, corriente, tienen movimiento siempre en el año. No corrientes son aquellas cuentas que no van a tener movimiento durante un periodo menor a 12 meses. Por ejemplo, un vehículo. Yo no voy a comprar un vehículo a cada 2, 3 meses. Yo un vehículo lo voy a comprar, si bien es cierto, una vez a cada 4 años, a cada 2 años, tal vez por cambiar de modelo, una maquinaria por cambiar de modelo, si bien me va. Por eso es de que esa cuenta o ese renglón va acá en no corriente. Entonces, sumado el no corriente y el corriente me da la suma total del activo. Ahora bien, en el patrimonio, pues nosotros ya sabemos que va todo lo que es capital de socios, reserva legal que se tenga en la empresa, las ganancias de periodos anteriores, las pérdidas de periodos anteriores, si tal fuera el caso, la ganancia del ejercicio o si tal fuera el caso, la pérdida del ejercicio. ¿Qué sucede con las ganancias de periodos anteriores? Las ganancias, para poderlas sacar de acá del patrimonio, existe otro paso adicional. Para poderle yo distribuir esas ganancias que ha generado la empresa a los socios, primero tengo que, luego de haber tenido acá mis ganancias de periodos anteriores, sobre esas ganancias yo tengo que pagarle un 10% al fisco para podérselas trasladar a los socios. Por ejemplo, si ustedes son socios y aquí hay 50,000 quetzales de ganancias, para poder sacar esas ganancias de ejercicios anteriores y podérselas trasladar a ustedes, sobre esas ganancias yo tengo que pagarle al fisco un 10% más y la diferencia trasladárselas a ustedes. Ahí las diluyo y las saco de esta cuenta. Pero por lo regular las empresas las mantienen acá hasta cierto tiempo poderlas retirar, pero previo a eso deben de pagar un 10% de rentas de capital. Bueno, luego tenemos el pasivo, que también el pasivo se divide en no corriente y corriente. El pasivo no corriente son todas aquellas obligaciones que son superiores a 12 meses. ¿Cuáles pueden ser? Una hipoteca. Hipotequé mi casa por un periodo de 5 años. Aquí tengo esa obligación. Saqué un préstamo a 5 años. Aquí tengo esa obligación. Entonces tengo esas obligaciones que son superiores a 12 meses. Pero dentro de los pasivos corrientes son aquellas obligaciones que son menores a 12 meses. Por ejemplo, pago a mi proveedor. A mi proveedor le tengo que pagar por lo regular en menos de 2 meses, si no el proveedor no me va a dar mercadería o no me va a dar materia prima para poder producir. Los impuestos, resulta que aquí tengo yo el ISR. Por lo regular, los impuestos se pagan un mes después de su cálculo. Si estamos hablando de, por ejemplo, el ISR que yo lo calculo en diciembre, yo lo debo de estar pagando en enero. Un ejemplo. Las retenciones que les genero a algunos clientes las debo de pagar al mes siguiente. Y así sucesivamente todas aquellas cuentas que yo tenga que pagar en un periodo menor a 12 meses. Entonces, la suma del patrimonio y del pasivo corriente y no corriente me va a dar mi suma total de pasivo capital. Entonces, a mí me debe de cuadrar la suma total del activo con la suma total del pasivo y capital con la misma cantidad. Y aquí estaría mi balance o mi estado de situación financiera. Entonces ahora solo quiero ver... ok.
Ya estaban ustedes ahí peleándose. Bueno, entonces, esto es lo que yo más o menos básico quiero que entiendan. ¿Cómo es que nace y se genera el estado de resultados? Las cuentas que afectan al balance general, que son importantes para poder tener claro lo que es un balance. Entonces, si yo les preguntara cuál es el estado financiero que tiene un intervalo fijo de periodo de cálculo, el estado de resultados. ¿Por qué? Porque es de una fecha a una fecha dada, tiene un intervalo de periodo. ¿Y cuál es el estado financiero? Que nace y que se presenta a una fecha dada, el balance general, porque es al 31 de diciembre. Y aquí se asume que aquí tiene la operación desde que nació la empresa, aquí tiene toda la información desde que nació la empresa a la fecha de su presentación, que es el balance general. Y entonces ahora ya nos vamos por lo último, que ya ustedes están pues desesperados de estarme escuchando, para que ustedes puedan ir a su examen. Unos 5 minutos antes me dijo, yo pensé que me iba a tardar menos, pero miren, se me extendió este tema. Conceptos básicos, bueno, análisis, ya sabemos nosotros que tenemos que pensar. Es la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus elementos. Ese es el análisis. O sea, ustedes van a tener que analizar cada una de las operaciones y entender qué va aquí y qué no va acá. Por eso se llama también un rompecabezas. Y entonces también podemos decir que la descomposición de un todo en las partes que lo integran. Y la interpretación es saber nosotros entender a qué se refleja o a qué se refiere cada una de las cuentas. Interpretar es explicar o declarar el sentido de una cosa y principalmente el de falta de claridad. Eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro acá. ¿Por qué, por ejemplo, como decían los compañeros, por qué en este caso otros ingresos solamente van los intereses y por qué otros gastos solamente van los cheques rechazados, los gastos de cheques rechazados o los manejos de cuenta? ¿Por qué van acá? Bueno, porque simple y sencillamente el análisis me dice que no es del giro normal o habitual de la empresa y por eso no va acá, en donde va a ventas y otros ingresos. Un ejemplo para poder tener claro lo que es la interpretación. Métodos de análisis de los estados financieros. Tenemos un análisis vertical en donde nosotros vamos también a utilizar porcientos totales y porcientos parciales, porque dentro del análisis nosotros podemos llegar a analizar, mire cuánto representa el activo y cuánto representa el pasivo. Un ejemplo, porcentualmente. Y tenemos el otro método de razones, que son razones financieras, que ya no entra acá con ustedes, pero para que ustedes tuvieran este método de análisis vertical, que me dice de arriba hacia abajo. Eso es lo que me está diciendo. Vertical. Horizontal es hacia el frente o hacia atrás. Entonces, por eso es de que tengan claro ustedes cuáles son los métodos de análisis. El vertical es de arriba hacia abajo, si el que más me interesa aplicar acá es de porcientos totales y porcientos parciales. ¿Cuánto representa, por ejemplo, caja del total del activo? ¿Qué porcentaje? Caja y bancos, un ejemplo. ¿Qué porcentaje? ¿Cuánto representa parcialmente del activo corriente? Caja. Entonces aquí es donde se va ese análisis. Ya lo vamos a ver en la práctica. Y entonces tenemos el caso práctico, que es el que vamos a desarrollar. Creería que para no hacernos tanto, lo vamos a leer acá rápidamente. La compañía BCSA sufrió un contador, lo cual le ocasionó siempre problemas al momento de completar su contabilidad. Por ese motivo solicita sus servicios como profesional para preparar los estados financieros básicos por el año terminado el 31 de diciembre de 2011. Estados financieros básicos, estamos hablando solo de pérdidas y ganancias y balance general. Un primer análisis le permite estructurar un balance al 31 de diciembre de 2011 con las siguientes cifras. O sea, un primer análisis le permite estructurar un balance. ¿Ok? Y me dicen, caja de bancos 16.500, clientes 22.500, documentos por pagar 15.000, capital 87.500, inventario mercadería 50.000, documentos por cobrar 5.000, gastos pagados por anticipo 2.500, mobiliario equipo 80.000, ganancia no distribuida 29.125, inversiones al costo 2.500, gastos por pagar 1.125, cuentas por pagar 18.750 y primas sobre acciones 27.500. Luego me dice, por otro lado, usted pudo terminar que al 31 de diciembre del 2010 la situación había sido la siguiente. Capital estaba integrado por acciones 75.000, primas sobre acciones 25.000 y se habían acumulado ganancias por 25.500. Los clientes adeudaban 20.000, a los proveedores se les debía 15.000
de una emisión de obligaciones por 100,000 no se había amortizado el 12.5%. Estaba pendiente el pago de gastos por 1.250, pero a la vez se habían pagado en forma anticipada gastos por 3,000. Se adeudaban documentos por 12,500 y existían documentos por cobrar por 6,250. También habían inversiones por 7,500 e inventarios por 52,500. A continuación, el resumen de la caja actual. Entonces, aquí lo que tenemos que tener claro es que tenemos información del año 2011, información del año 2010. ¿Qué información es la que nos interesa? ¿O qué es lo que tenemos que calcular? Los estados financieros del 2011. Entonces, quiere decir que tenemos un historial en el 2010 que me va a servir para poder determinar algunas cuentas del 2011 y también con otro poco de información que tenemos del 2011. Y también me dice que presentan el resumen de la caja actual, quiere decir del año 2011. Tenemos ingresos y tenemos egresos. Tenemos venta de inversiones por 6,500, documentos por pagar por 7,125, un valor nominal de 7,500. Acciones de capital por 15,000, documentos por cobrar descontados de 4,875, un valor nominal de 5,000 quetzales. Sobre estos documentos por cobrar descontados. Ventas al contado, 20,000 y cobro a clientes 60,000. Todo esto está en el área de caja en ingresos. En egresos de caja tenemos, se pagaron dividendos por 10,000, gastos generales por 20,000, obligaciones por 12,500, pago a proveedores por 50,000 y equipo que se compró por 7,000. Entonces, todo esto lo tenemos en... Bueno, y entonces, pues hasta acá les doy yo muchas gracias por haber ustedes participado el día de hoy. Entonces, ok, vamos a ver qué material les puedo proporcionar. La contabilidad básica es importante para poder entender datos incompletos. O sea, lo que deben de tener claro ustedes es la contabilidad básica. Ah, ya les pasaron la página, perfecto. Entonces, el ejercicio completo, pues, es este. El caso práctico, un par de segundos para que te tomen foto de lo que es el inicio del ejercicio. Siguiente foto, que es la integración de la información del año 2011, que esto es lo que se tiene en el 2011, para que ustedes puedan tener una idea de lo que tiene. Aquí lo que puedo dejarles de tarea es que me clasifiquen cuáles son de activo, cuáles son de pasivo y cuáles son de gasto. Eso sí pueden empezar a hacer. Luego tenemos la información que se presentó al 31 de diciembre del 2010 del año anterior. Aquí también hacer una clasificación cuáles son de activo, cuáles son de pasivo, para poder ir dándonos una idea de estas cuentas. Y por último, el resumen de caja del año 2011, que dice ingresos y dice caja. Dice ingresos y egresos, perdón. Y por último, pues ahí estamos. Esta sería la información hasta el día de hoy. Yo les agradezco mucho su paciencia y yo los espero la semana para poder empezar a desarrollar ya el caso práctico de datos incompletos, concentraditos, sin el hígado en la mano, sin estar peleando y pues a echarle ganas. Es un tema no difícil. Asusta el nombre, pero ya les dije, apréndanse la parábola de David y Goliat. Les agradezco mucho su atención, estamos siempre interviniendo para poderles apoyar. Cualquier duda, consulta, estoy a las órdenes y los dejo para que ustedes puedan tener tiempecito para poderse relajar en su próximo examen. Bendiciones en este sábado y que estén ustedes perfectamente bien. Ánimo. Gracias a todos.